sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Noticia de último momento, el Congreso peruano ha justamente declarado hace instantes la vacancia de la Presidencia de la República. De esta forma, Martín Vizcarra es destituido, según los legisladores, por incapacidad moral. Pero en las afueras del Congreso, Ricardo Burga, congresista y vocero de Acción Popular, fue agredido mientras daba declaraciones a los medios de comunicación sobre la vacancia de Martín Vizcarra. Como se ven en las imágenes, un hombre no identificado se le acercó a Burga y lo golpeó en su rostro mientras se explicaba por qué votó a favor de la destitución de Vizcarra. Instantes después, el hombre fue retirado por la policía. CNN está buscando más información relacionada precisamente con este incidente. Jimena de la Quintana se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde Lima, Perú. Jimena, muy buenas noches, gusto de saludarte. Primeramente, ¿qué reacciones hay en estos momentos en los amplios sectores del espectro político peruano? Y en segundo lugar, entiendo que el mismo presidente del Congreso, Manuel Burga, será quien asuma precisamente la presidencia del país, porque anteriormente, cuando Pedro Pablo Kuczynski era el presidente, pues bueno, asume primeramente Vizcarra, luego renuncia a la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz, y pues nada, la obligación corresponde hoy día al presidente del Congreso para asumir ese cargo. Jimena, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como bien lo explicaste, la sucesión que debe darse según la Constitución es si el presidente de la República es vacado, asume el vicepresidente, en su defecto el segundo vicepresidente y en su defecto el presidente del Parlamento. Pero recordemos que el vicepresidente es Martín Vizcarra porque el presidente renunció y la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, renunció también. Por lo que en este orden de sucesión a quien le corresponde asumir la presidencia de la República es a Manuel Merino. Y fue justamente Manuel Merino de Lama, que es actualmente el presidente del Congreso, quien hoy, después de esta votación donde se decide destituir al presidente Martín Vizcarra, convoca una sesión para mañana a las 5 de la tarde, donde él juramentará como presidente de la República. Nosotros nos hemos movido un poco y hemos llegado hasta la Plaza San Martín porque se había convocado a las personas, pese a que estamos en un estado de emergencia, que estamos en plena pandemia y que las reuniones están prohibidas, se había convocado a personas para que vinieran a pronunciarse en contra de la vacancia del presidente Vizcarra. Es decir, obviamente, y como ocurre cada vez que se toma una decisión polémica como esta, según lo que podemos recoger de las redes sociales y la opinión de la gente, hay obviamente quienes están a favor de la misma y quienes están en contra de la misma. Así que se convocó a través de redes sociales, lo hizo un candidato o precandidato a la presidencia de la República, el señor Julio Guzmán, para que vinieran aquí a la Plaza San Martín a pronunciarse en contra de la vacancia. Lo que dijo en su momento este candidato a la presidencia de la República es: toca salir a defender la democracia, lo dijo en redes sociales, e impedir que caiga en manos de golpistas. Nos vemos en la Plaza San Martín. También por redes sociales, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo lo siguiente: presidente del Consejo de Ministros o expresidente del Consejo de Ministros de Martín Vizcarra, la vacancia aprobada por el Congreso del Perú contra el presidente Martín Vizcarra es un golpe de Estado. ¿Por qué se dice esto? Creo que hay que aclararlo. Porque hay muchas personas constitucionalistas, personas o analistas políticos que opinan que lo expuesto en el Congreso no constituye una causal de vacancia. La Constitución política peruana determina que puede darse una vacancia y una de estas causales es la incapacidad moral permanente, por lo cual se le vaca el día de hoy al presidente Vizcarra. Sin embargo, lo que dicen algunas personas es que esta moción no está bien sustentada y que esta no es una causal de vacancia, que la misma no está sustentada como debiera. Entonces, por ello, algunas personas han opinado, como te lo he comentado en redes sociales, y una de ellas, Julio Guzmán, convocó a la gente a la Plaza de Armas o a la Plaza San Martín, muy cerca al Congreso de la República, a que vinieran a concentrarse. Lo cierto es que el día de mañana a las 5 de la tarde, el nuevo presidente de la República, Manuel Merino, juramentará. El Perú tiene 3 presidentes en solo 4 años. Inició Pedro Pablo Kuczynski, luego Martín Vizcarra y ahora asumirá Manuel Merino de Lama.
Y sin considerar, Jimena de la Quintana, los mandatarios que anteriormente han ido a prisión, digamos, de manera temporal, por distintas causas de corrupción. Tenemos a Martín Vizcarra, que está hablando en vivo y en directo. Escuchemos. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. Bueno, esto fue hace instantes, según me confirma la producción del programa. Hay que señalarlo que una gran mayoría de los peruanos, de acuerdo a la encuesta Ipsos, se encontraba precisamente en contra de esta vacancia. Jimena de la Quintana, gracias por tu informe y si hay novedades, por supuesto, vamos a volver a reconectar contigo en tan solo momentos. Vamos con el primer invitado de la noche. Le doy la más cordial bienvenida a Henry Rafael, analista político y también presidente del Instituto de Comunicación Política del Gobierno. Señor Rafael, a esta hora de la noche, ¿qué podemos considerar? ¿Podemos considerar que lo que acaba de ocurrir en el Perú se trata de una vacancia bien sustentada desde el punto de vista legal por el Congreso o un golpe de Estado, como señalan, como significan otros? Sí, bueno, creo que hablar de un golpe de Estado es peligroso a estas alturas, sobre todo por lo que esto puede generar en la población. De lo que se trata es que, en efecto, el proceso de vacancia presidencial no está especificado de manera mucho más precisa en la Constitución. Básicamente, lo que dice la Constitución es que se puede vacar por incapacidad moral al presidente con una votación mayor a 87 votos ante causales diversas que puedan identificarse como inapropiadas para que moralmente el mandatario pueda conducir un país. El problema está en que el Congreso ha considerado, no sé si es el problema, pero la razón por la cual el Congreso ha considerado vacar al presidente es porque en las últimas semanas el mismo equipo Lavajato, el mismo que encontró indicios para procesar y meter a cárcel a Keiko Fujimori, para procesar y buscar traer a cárcel a Perú a Alejandro Toledo, el que procesó a Alan García, ese mismo equipo Lavajato encontró indicios de 5 colaboradores que señalan que le entregaron 2.3 millones de soles, más o menos estamos hablando de un poco más de $1 millón o poco menos de $1 millón al presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando era gobernador de una localidad, una región al sur de Perú que se llama Moquegua. Entonces, estos 5 colaboradores con lujos de detalles han declarado cómo han hecho esa entrega y esa es la información sobre la cual se ha definido este proceso de vacancia en una situación ciertamente bastante anómala porque pues estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis económica y sí genera preocupación en un sector importante de la población sobre qué va a pasar posteriormente. Claro, porque si bien pueden haber más evidencias a partir de estos testimonios que ha recabado el fiscal Lavallato, pero por otra parte consideremos que en 4 meses más, el 11 de abril, hay elecciones presidenciales y en junio el presidente Vizcarra cumple precisamente con, o iba a cumplir con su gobierno, iba a terminar su gobierno. Entonces uno dice, ¿es esta una medida necesaria cuando el país ha experimentado una crisis política, institucional de proporciones en este gobierno por asuntos de presunta corrupción? Digamos, Alan García, cuando precisamente estaba acorralado por la Fiscalía, se suicidó. O sea, estoy poniendo un poco de contexto a lo que sucede. Me imagino que en el momento en el que hay un total descrédito también de los partidos políticos y en el cual también la Fiscalía está siendo apuntada por ciertas actuaciones que algunos dicen que es mediática, ¿era necesario hacer esto en este momento a partir de esta información que se ha conocido?
Esa es una polémica. Para muchos analistas señalan que esto no es el momento. Instituciones empresariales, medios de comunicación han señalado que no era el momento porque, por supuesto, estamos en una pandemia y señalan que esto es muy peligroso, como bien lo señalas, a pocos meses de dejar el mandato. Pero también es real que el presidente ha señalado, además que aceptó que es una decisión constitucional, que completa el Congreso tomar la decisión. Y ojo al detalle, este Congreso que ha tomado decisión es el Congreso que salió electo después que el mismo presidente Vizcarra cerró el anterior Congreso. Entonces, este es un nuevo Congreso con representantes de partidos políticos elegidos este año en un proceso democrático. Entonces, son verdaderos representantes de diversos sectores y han hecho una votación mucho mayor de lo que se esperaba. El tiempo creo que será el que nos dirá si es que eventualmente esta decisión pone en mayor riesgo al país o si más bien todo lo contrario, va a permitir que tengamos una transición más ordenada y con mayor confianza para los comicios electorales que vamos a tener en abril próximo. Ahora, quien va a asumir la presidencia del país es el presidente del Congreso, que es Manuel Merino, el mismo congresista que en su día, recién, en septiembre pasado, fue acusado de llamar a las Fuerzas Armadas en pleno proceso de vacancia, este proceso que se llevó a cabo tan solo hace prácticamente 2 meses atrás. Vizcarra lo acusó entonces por esa llamada a las Fuerzas Armadas, del cual el congresista se arrepintió, de conspiración. Entonces, mi pregunta, ¿es precisamente Manuel Merino la persona más idónea con este antecedente para precisamente garantizar este proceso de transición y enfrentar las supuestas acusaciones de golpe de Estado? Mira, es una pregunta difícil de contestar porque creo que buscar la idoneidad de quién puede asumir el mandato transitorio de la Presidenta de la República sería muy complejo definir. Lo real es que constitucionalmente es al presidente del Congreso a quien le corresponde. Yo concuerdo que fue un error gravísimo el haber hecho esas llamadas a las fuerzas militares, pero ahora le corresponderá a él formar un gabinete de ancha base y que permita que el país no se paralice. Además va a tener la responsabilidad política de que su mandato, que es corto, no afecte en ningún milímetro el proceso electoral. Y esa responsabilidad debe tomar muy en serio Manuel Merino, porque ciertamente va a llegar a poder con poca popularidad, con una ciudadanía que no lo conoce, porque la gente no conoce a Manuel Merino, y con varios sectores que justamente lo señalan como una suerte de golpista por esta situación, ¿no? Aunque ayer también salieron chats de Martín Vizcarra donde aparentemente habría estado coordinando nada menos que con Fuerza Popular para que durante el proceso de vacancia de la persona para que él trabajaba, que era el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así que toda esta situación anómala sigue afectando la confianza de la sociedad en los políticos del Perú. Por eso es que es clave que este nuevo presidente respete y haga respetar la Constitución y que no haga ningún acto que afecte la libertad de los peruanos en elegir democráticamente en abril. Bueno, y si se le conoce por algo a este presidente ha sido precisamente por esa llamada bastante desafortunada que hizo aquella noche a las Fuerzas Armadas cuando se estaba llevando a cabo este proceso de vacancia en el mes de septiembre pasado. Le damos la más cordial despedida a Henry Rafael, analista político, por acompañarnos en vivo y en directo aquí en Conclusiones desde Lima, Perú. Nosotros marcamos la primera pausa de la noche y la pregunta es, ¿qué se espera del primer día de gobierno de Joe Biden? ¿Qué cambios migratorios, económicos, de salud pública se van a implementar? Tenemos un reporte de la mano de Key Guerrero. Ya regresamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConClubBiden, #ConClubBiden. Mi cuenta en Twitter es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. La jornada de hoy ha transcurrido con 2 noticias, una buena y una mala. Y como siempre, y la gente siempre lo quiere así, comenzamos con la mala. Precisamente una noticia más bien terrible. Esta noticia terrible tiene que ver que
En 10 meses Estados Unidos ya superó los 10 millones de casos de COVID-19, una situación impensada, dificilísima para procesar. Ese sombrío hito se alcanzó este lunes, según datos de la Universidad Johns Hopkins, pero lo peor de todo es que a este último millón de infecciones se llegó más rápido que a cualquier otro millón anterior. Fíjese, en tan solo 10 días. Pero lo positivo atenúa un poco el impacto anterior, y es que la farmacéutica Pfizer está llegando a la conclusión, en lo que va de la fase 3, que su vacuna tendría más del 90% de efectividad. Un llamado análisis intermedio examinó las primeras 94 infecciones por coronavirus entre el grupo 43.000 voluntarios. Menos del 10% de las infecciones ocurrieron en participantes que habían recibido la vacuna y más del 90% de los casos corresponden precisamente a personas que habían recibido placebo. Y durante este lunes el presidente electo Joe Biden presentó a su equipo de asesores para el tema coronavirus y habló efusivamente del modo de cuidarse. De hecho, instó a los estadounidenses a usar mascarilla, diciendo que hacerlo no es una declaración política, sino que es la mejor manera de salvar vidas antes de que la vacuna contra el coronavirus esté ampliamente disponible. Textualmente dijo, el objetivo es volver a la normalidad lo más rápido posible y las máscaras son fundamentales para lograrlo. Podemos salvar decenas de miles de vidas si todo el mundo usa una mascarilla durante los próximos meses. No hablo de vidas demócratas o republicanas, sino de vidas estadounidenses. Tal vez podemos salvar la vida de la persona que organiza los estantes del mercado de víveres local, o tal vez salve la vida de un miembro de su templo religioso. Quizás salve la vida de uno de los maestros de sus hijos. Quizás le salve su vida. Así que por favor, se los imploro, usen mascarillas. En contraste, en la Casa Blanca ya se sabe que hay 2 personas más que dieron positivo por COVID-19. Se trata del secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Ben Carson y David Bossie, que acaba de ser elegido supervisor de la avanzada legal que está llevando a cabo el presidente Trump para impugnar el resultado de estas elecciones celebradas la semana pasada. Bossie, de 55 años, y Carson, de 69, se encontraban entre las personas de la órbita del presidente que dieron positivo después de varios eventos públicos relacionados con la campaña. Por otro lado, el presidente Donald Trump destituyó al secretario de Defensa Mark Esper. Pero, ¿por qué lo hizo? Vamos precisamente con mi compañera Yone Molinares, que nos tiene los detalles en este siguiente informe. Pues las razones del despido de Mark Esper realmente no son muy claras. El tuit del presidente simplemente dice que sale, pero no dice la razón. Mark Esper era una persona que en los últimos meses había generado algo de tensión. El presidente Donald Trump ya había ventilado su frustración con Esper y hay varias situaciones alternas que pueden dar alguna idea de qué fue lo que pasó. Mark Esper estaba en contra, por ejemplo, de el envío de soldados a las protestas durante las manifestaciones de George Floyd. También estaba a favor de hacer un cambio en los nombres de los lugares, las bases militares que tenían nombres de soldados o generales confederados, y pues también estaba presionando desde el 2019 en relación con Ucrania. Así que muchas cosas que al presidente Donald Trump lo tenían molesto. Él ya había hablado varias veces de esto, así que esto puede ser, digamos, la primera víctima del momento postelectoral que tiene el presidente Trump, que no ha todavía aceptado que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Pudiera ser también la primera víctima, no está claro. Se habla también de la molestia que el mismo Trump ha expresado sobre Christopher Wray, director del FBI, la misma directora de la CIA y también incluso otros funcionarios. No se habla mucho de algunos e incluso también de el mismo secretario de Justicia, Bill Barr. Trump ha insistido que Barr no ha hecho lo que tiene que hacer en términos de, digamos, castigar a los que él considera sus enemigos. La verdad es que pues el Departamento de Justicia está para mantenerse de una forma relativamente independiente, pese a que sí hay alguien que ha sido leal y que ha ayudado muchísimo al presidente Trump en medio de todas las investigaciones que generaron los demócratas, ha sido Bill Barr. Así que hay mucho en juego y también hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar y si esto es una reacción
exactamente postelectoral. Vamos a ver, de todas formas va a quedar muy poco tiempo para escoger una persona porque ya le quedan menos de 2 meses o 2 meses más o menos a esta administración. Eso de que el Pentágono va a tener que quedarse de forma, digamos, temporal. Y esto solamente refleja lo que pudiera ser unos próximos meses bastante complicados en Washington a raíz de la actitud que ha tomado el presidente Donald Trump. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias a Yone Molinares por su completísimo informe. Y mientras el presidente hace estos cambios, Joe Biden ya prepara su agenda como presidente electo de los Estados Unidos a asumir en el próximo mes de enero. Entre los temas destacan migración, política exterior, por supuesto COVID y economía. Nuestra Kay Guerrero, en su reporte acá, nos hace precisamente un resumen de lo que son los temas más importantes que está preparando el presidente electo Joe Biden. El primer día de Joe Biden como presidente de Estados Unidos bien podría ser uno de los días más ocupados de su gobierno. Además de sostener llamadas con líderes y organizaciones internacionales, se espera que tras su llegada a la Casa Blanca, Biden autorice de forma inmediata la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, una promesa de campaña que busca posicionar el liderazgo estadounidense en la lucha contra el cambio climático. En esa misma línea también se espera que Biden confirme en su primer día el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, China has total control over the World Health Organization, a quien Donald Trump le dijo adiós en medio de la pandemia, tras acusar al organismo de ser un supuesto aliado de China. Please, I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together. Parte de la estrategia de Biden para hacerle frente a la pandemia. El presidente electo está haciendo un llamado nacional para que los estadounidenses utilicen la mascarilla, algo que Donald Trump se negó a hacer abiertamente, y anunció también la conformación de un equipo de expertos de salud que estarán a cargo de enfrentar el virus desde el primer día. Decir que el reto es grande sería una subestimación. Proyecciones de la Universidad de Washington estiman que para el 1 de febrero, días después de la toma de posesión de Biden, unas 400,000 personas podrían haber muerto en Estados Unidos a causa del coronavirus. La agenda presidencial, sin embargo, va mucho más allá. Biden ha dicho que en su primer día revocará mediante decreto la polémica prohibición de viaje impuesta por Donald Trump a algunos países de mayoría musulmana. Y restablecerá el programa de acción diferida conocido como DACA, que le permite a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en el país. Esta promesa inmigratoria se extiende. Talk about what we're talking about. What happened? Parents were ripped, their kids were ripped from their arms and separated. And now they cannot find over 500 sets of those parents, and those kids are alone. Nowhere to go. Nowhere to go. It's criminal. It's criminal. El plan de Biden también incluye la conformación de una comisión de búsqueda que permita encontrar a los padres de 545 niños que fueron separados de sus familias entre 2017 y 2018 en la frontera sur de Estados Unidos. Esto como parte de un plan de gobierno de Donald Trump para desalentar la inmigración irregular. La actual administración asegura que está haciendo todo para reunificar a estas familias, al mismo tiempo que admite haber llevado a cabo las separaciones. Biden, por su parte, promete que los días de las separaciones familiares acabarán en su gobierno. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. Le doy la más cordial bienvenida a Rodolfo Moncada, analista político y también estratega
y analista internacional. Rodolfo, gusto de saludarte. El presidente enfrenta dos desafíos que son urgentes. Número uno, el coronavirus y de la mano, producto de esta situación de pandemia, la economía. Pero comencemos con el coronavirus. El presidente está proponiendo y está llamando a que masivamente la gente utilice la mascarilla, a que sea obligatoria en edificios públicos, a que los test sean mucho más masivos y que también sean gratuitos. También depende mucho de la vacuna. Pero digamos, para que todo esto funcione, es necesario tener una vacuna pronto, y hay buenas noticias en ese sentido con el anuncio de Pfizer de que su vacuna sería efectiva en más de un 90%. Todas las medidas que ha anunciado el presidente electo, insisto, son positivas, pero sin vacuna no hay una gran diferencia. ¿Cuál es tu lectura? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Como lo acabamos de escuchar y tú lo mencionas, es un problema sumamente complejo el que recibe el hoy presidente electo Joe Biden, por el hecho de que el día de la transición, el 1 de febrero, no es como que el COVID vaya a desaparecer, va a continuar. Entonces, la noticia que ya existe, la vacuna, es muy buena, pero hay que esperar a saber cuándo y cuánta vacuna va a haber y cómo es que esta se va a distribuir, porque el presidente Trump ya traía un plan para hacer la distribución en todo el país hacia los más necesitados, empezando con 100 millones de vacunas. Vamos a ver qué es lo que plantea el presidente Biden y su administración. Por un lado, también la parte que le toca, el obligar que todo mundo utilice las máscaras, creo que es el primer paso, y también el hecho de que en estas semanas ya dijo que se va a reunir con el doctor Fauci y con su grupo de expertos para ver cómo le dan solución a esto, que van más de 10 millones de infectados, y como lo acabamos de escuchar, existe la posibilidad que para el 1 de febrero ya haya, desgraciadamente, más de 400,000 fallecimientos. Entonces, eso es lo más complejo. Pero por otro lado, que también viene de la mano del tema de migración, es que cuando él ya propuso que todo el dinero que se está invirtiendo en la frontera sur por el hecho de que están en emergencia, va a cancelar esa emergencia y ese dinero llevarlo a salud. Entonces, por lo menos en papel, parece que vienen buenas cosas, y a esperar que los distintos laboratorios hagan también su trabajo para que salga en cuanto antes. Pero no es por sacarla rápido lo que urge, sino que también funcione, sí, ¿no? Rodolfo, exactamente. Ahora hablemos un poco de economía. Biden plantea un plan de estímulo económico para las personas afectadas. Obviamente que estamos viendo un rebrote de la pandemia. No sabemos hasta dónde va a llegar. Se anticipada por parte de su comando un invierno bastante oscuro. Vamos a ver cuál va a ser el manejo del presidente Trump de aquí hasta que entregue el poder en estos temas, pero también se habla de un plan de estímulo industrial bastante importante que lo está pidiendo, dicho sea de paso, a gritos la Reserva Federal. Dos medidas importantes que se podrían tomar, pero se va a necesitar un acuerdo entre demócratas y republicanos. Precisamente le acabas de dar al clavo. El tema de salud, como tiene que ver con cuestiones más humanitarias, sí lo va a llegar a sacar, porque no creo que los republicanos ahí no se toquen el corazón por el hecho de la salud, los infectados y los muertos, pero le acabas de dar al clavo en cuanto al tema de economía. La primera buena noticia es que los mercados alrededor del mundo, con estos días de conocer qué era lo que iba a suceder, si ganaba, no ganaba Biden, se mantuvieron. Entonces esa es la primera noticia buena para la economía del mundo, pero en especial en los Estados Unidos, algo de lo que presumía y sigue presumiendo la administración Trump es que hasta antes del COVID, hasta por ahí de principios de marzo, la economía de los Estados Unidos iba muy bien. Ahora que entre la administración Biden va a tener una piedrita en el zapato, por lo menos por los próximos 2 años, que va a ser la Cámara Alta. La Cámara Alta, que va a seguir siendo mayoría republicana, que no le va a dejar desde esos incentivos. Él también prometió en campaña que iba a alzar el salario mínimo. Entonces,
los republicanos sí no lo van a dejar y va a tener que tener mucha Bueno, hay que ver eso, Rodolfo. Exactamente, Sí, también es Rodolfo, una lectura. hay que ver eso, Rodolfo. Sí, hay que ver eso, Rodolfo, porque también hay otros temas económicos, como por ejemplo los acuerdos comerciales. Se puede destrabar alguna negociación con China que de alguna manera aplaque la guerra comercial. Vamos a ver lo que pasa en ese sentido con China, vamos a ver lo que pasa también con la Unión Europea y con todos esos temas que están pendientes a nivel de comercio, que son claves y que también son críticos. Me tengo que ir del tema económico rápido, me hubiese gustado profundizar un poco más, pero voy al tema migratorio. Hay cosas que el presidente electo Biden en su día podrá hacer directamente, como por ejemplo extender DACA vía un decreto presidencial, darle un TPS a los venezolanos eventualmente, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que no va a poder hacer si no es con la comparecencia de Mitch McConnell, el líder de la Cámara del Senado, en el caso de que es bastante probable de que los demócratas no obtengan mayoría en esas cámaras, porque faltan 400 para definir, las posibilidades no son muy amplias. En materia migratoria, ¿cómo ves? ¿Crees que los republicanos van a estar disponibles? ¿Crees que McConnell va a ser, digamos, el hombre de la negociación o el hombre que le va a poner las piedras en el zapato a Biden? Yo creo que va a ser el hombre que no lo va a dejar y le va a poner las piedras en el zapato por el hecho de todo lo que avanzó el presidente Trump en ese tema en lo particular. Él empieza con un problema, lo de las jaulas, lo del DACA, porque no olvidemos que esos se pusieron en la administración Obama. Luego él en el segundo debate también prometió que a más de 11 millones de indocumentados les va a dar la residencia y a la postre inclusive la green card. Entonces, una cosa es la promesa y otra es lo que vaya a lograr. También ayudarle mucho a los Dreamers, terminar con la emergencia nacional y agilizar los distintos procesos para aquellos que están viendo todo su papeleo y que estaban tardando. Rodolfo. Dime. Sí, me tengo que ir, pero te hago una pregunta muy corta y te pido una frase solamente. ¿Qué es lo que pasa que Andrés Manuel López Obrador no ha felicitado a Biden? Te pido una frase porque ya me tengo que ir. La autoridad electoral estadounidense aún no le da el triunfo. Entonces, se va a esperar hasta que la autoridad lo haga. Rodolfo Moncada es analista internacional, también analista político. Gracias por estar esta noche aquí en Conclusiones para precisamente desmenuzar toda la actualidad de los Estados Unidos y la actualidad electoral. Gracias, buenas noches para ti. Hasta luego, José Manuel. Hasta luego, hasta luego. Bueno, y cuando regresemos nos vamos con novedades de este huracán ETA. Y precisamente más de 40 muertos y más de 100 desaparecidos deja este ciclón en la zona. El reporte es de nuestra compañera Michelle Mendoza, que va a estar en vivo con nosotros. Biden ganó y muchos mandatarios del mundo salieron a felicitarlo, pero ¿y el Kremlin? ¿Qué dice Vladimir Putin? Es que el silencio que llega de Rusia sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos es más que elocuente. Todavía no hay un mensaje oficial para el presidente electo Joe Biden, solo una breve declaración diciendo que el Kremlin considera correcto esperar los resultados oficiales de las elecciones estadounidenses antes de que el presidente Putin felicite al ganador. Así las cosas, por el momento Moscú le da al presidente Trump, quien insiste en que hubo fraude electoral, el beneficio de la duda. Aumentó a 42 el número de muertos confirmados tras el paso de ETA por Guatemala. La Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres del país centroamericano actualizó las cifras este lunes y aseguró que también hay 101 personas desaparecidas. De hecho, se informó que continúan las labores de búsqueda de estas personas en 5 zonas puntuales de Guatemala: Xuscalvitz, Quellá, Soloma, Palo y Cunén. Se especula que la mayoría de ellas fueron arrastradas por el deslizamiento de tierras.
rescatistas continúan trabajando en uno de los puntos de mayor afectación, en donde se estima y tenemos la información de al menos 90 personas que han quedado soterradas, aproximadamente unas 50 viviendas o más de 50 viviendas también. Y el área de Quejá, que es en un sector de San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz, al norte del país. En este lugar se continúan con todos los esfuerzos, pero el área es bastante inestable, mucha humedad en el suelo genera, y ya hemos tenido más derrumbes que se han presentado en este sector. Vamos a San Cristóbal Verapaz, allí se encuentra nuestra compañera Michelle Mendoza con los últimos detalles. Michelle, ¿cuál es la situación que se está viviendo de momento cuando ya este huracán ETA hace varios días que ha desolado precisamente zonas importantes de Centroamérica, Nicaragua, Honduras y también, por supuesto, Guatemala? ¿Cuál es la situación? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tú bien lo has dicho. Los efectos todavía ni siquiera se han podido cuantificar. El gobierno de Guatemala dice que son por lo menos 10 departamentos los que están bajo un estado de calamidad. Quiero contarte que son 69 municipios los que en esta época del año estarían cosechando una buena parte de maíz, frijol, chile, arroz, y lamentablemente las cosechas se han perdido. El presidente de Guatemala ha indicado más temprano, CNN habló con él y queríamos saber cuál era la situación en este país. Él mencionaba que ha sido sumamente difícil llegar a uno de los 5 puntos en los cuales hay soterrados hasta este punto. Ceucalví, tenemos a Palop, tenemos también a Cunén, y el punto más importante en el que yo me encuentro en este momento es cerca de Quejá, este alud que cayó encima de por lo menos 150 familias. Esto nos dijo el presidente más temprano. Anoche llevábamos, ayer a mediodía llevábamos contabilizados 199,000 personas que están afectadas. Tenemos miles de personas albergadas, ya habíamos pasado las 20,000 personas, 37 puentes, 15 derribados totalmente. Ya de los puentes ya hemos recuperado 5 puentes que hemos logrado volver a poner en funcionamiento, y esperaríamos dejar hoy, a más tardar medianoche de hoy, recuperada la carretera del Atlántico, para que podamos tener otra vez una arteria que es fundamental. Ok, hasta este momento ya la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres aumenta el número de fallecidos a 44. Mañana estaremos en puertas de encontrar esas historias tan fuertes, de saber quiénes están desesperados por encontrar a sus familiares, quienes lo han perdido todo. Es uno de tantos puntos en Guatemala que ha sufrido el impacto de ETA. Michelle Mendoza, gracias por tu completo reporte desde Guatemala, y nosotros marcamos una nueva pausa, y cuando regresemos, 5 claves de desinformación que algunos partidarios del presidente Trump promueven precisamente para dar cabida a las falsas acusaciones de fraude electoral. Ya regresamos. Estos son, entre otros, 5 reclamos falsos de posible fraude que reclaman algunos de los partidarios del presidente Donald Trump. En el número 5, ¿dónde fue a parar la información falsa sobre el mapa electoral de Michigan? El presidente Trump publicó en Twitter un mapa electoral con información falsa que se había vuelto viral. Quiso demostrar que aparecieron 138,000 votos de la nada y que fueron a parar a Joe Biden. El mapa surgió del sitio Decision Desk HQ, que cometió un error en la tabulación de datos la noche de la elección, pero que rápidamente se corrigió, y ese mapa quedó precisamente dando vuelta en las redes. El número 4, ¿pueden los bolígrafos Sharpies, los marcadores permanentes, invalidar los votos en Arizona? Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior tuvo que salir a desmentirlo. Los rumores se esparcieron en las redes el miércoles pasado, cuando algunos señalaron con el hashtag SharpieGate que quienes marcaron su voto con este bolígrafo lo habían anulado. Esta afirmación fue reproducida hasta por un alto funcionario del gobierno del presidente Donald
Trump. Vamos al número 3. Eric Trump comparte video viral. Parece una costumbre de familia, pero el hijo del presidente la semana pasada compartió un video en el que supuestamente se queman 80 votos. La desmentida provino de las autoridades de Virginia Beach, que confirmaron que las boletas que llevaba un sujeto cuyo rostro no se revela eran absolutamente falsas, no eran reales. El video que compartió Eric Trump ya no puede verse porque su cuenta ha sido suspendida temporalmente. En el número 2, cubrir ventanas de centros de votación de Michigan. Una decisión terrible. Para algunos medios de derecha fue una decisión nefasta la que tomaron algunos trabajadores electorales de Detroit al cubrir parcialmente las ventanas mientras se contaban los votos. Un funcionario de la ciudad le dijo a CNN Business que la medida fue justamente para asegurar y resguardar la privacidad de la información de los votantes, que es, como ustedes saben, sagrada. En el número 1, ¿votaron hasta los muertos? En Michigan, partidarios del presidente Trump acusaron a los demócratas de haber hecho votar a los muertos. CNN analizó el caso y no encontró ningún indicio de que este reclamo tuviese validez. Se examinaron al azar 50 de 14.000 nombres y se vio que de los 50 casos, 37 personas efectivamente estaban muertas y no votaron. De las 13 restantes, 5 estaban vivos y votaron y 8 estaban vivos y no votaron. No es precisamente un sondeo de cientificidad, pero ciertamente que lo que se ocurre en este caso es que, bueno, es una tendencia importante de cara a ese reclamo. La redacción. Desde el próximo lunes 16 de noviembre, CNN renueva su programación y algunos programas que usted ya conoce cambian de horario. Directo USA, conducido por mi compañero Juan Carlos López, se va a emitir a las 5 de la tarde, hora de Miami, 7 de la noche, hora de Buenos Aires, siempre con la calidad informativa, el prestigio y la calidez humana de mi compañero Juan Carlos López. También tengo que contarles que este panorama mundial va a cambiar de horario. Hoy día se emite a las 3 de la tarde, hora de Miami, va a ir a las 8 de la noche, hora de Miami, 10 de la noche, hora de Buenos Aires, siempre con la conducción de mi compañera María Alejandra Requena. Y el sábado 21 a las 7 de la noche regresa mi compañero Xavier Serviá con CNN Dinero, sábado 21 de noviembre. Cambios de programación que por supuesto son importantes, que se renueva nuestra pantalla televisiva. Así es que la invitación está acusada para que siga disfrutando sus shows de siempre, pero en horarios que son distintos. De esta forma, con este pequeño recordatorio sobre estos cambios en nuestra programación, esta renovación que tenemos, despedimos la edición de hoy día de Conclusiones. Gracias por sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. Gracias por estar conmigo esta noche. Un abrazo. Hasta pronto.